Muy buenas tardes, mi querida comunidad. Se me dio vuelta... ¡Ay, sí! Se me dio vuelta el teléfono. Vamos a acomodarlo bien. ¿Cómo están, mi querida comunidad? Está medio chueco aquí. Ahí vamos a ver bien. ¿Cómo están? Tanto tiempo que no pasaba por acá. Tenemos charla el día de hoy. Tenemos una charla muy interesante. Vamos a esperar que se vayan conectando. Si pueden compartir el video, se agradece. Vamos a tener una charla súper interesante con un gran invitado el día de hoy. Vamos a hablar de epigenética, la ciencia de la verdad. Vamos a saber un poquitito más de qué se trata la epigenética, que es un término que se está acuñando muchísimo en la ciencia ahora. Y tenemos un tremendo investigador que nos va a acercar un poquitito a estos términos nuevos, de qué se trata, cómo nos vamos conectando también con la psicología. Por aquí estaba también, vi a mi querida amiga Elizabeth, andaba por aquí, así que también me imagino que va a tener harto que aportar ahí. Mientras se van uniendo, voy saludando también aquí, los saludo a todos. Gracias por estar como siempre, sosteniendo este espacio que nos ayuda tantísimo. Nos ayuda tantísimo para poder ir aprendiendo, ir conociendo un poquitito más cómo se va moviendo la ciencia, la espiritualidad, la filosofía, y nos vamos también conectando con estos nuevos términos para poder aprender también a regularnos, autorregularnos, autosanarnos. Y bueno, con este invitado que tenemos el día de hoy, vamos a poder dilucidar todos estos temas y conocer, porque no conocemos mucho de ciencia y de epigenética. Entonces aquí los voy saludando a todos. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse el día de hoy. Y vamos aquí a Figueroa. No sé si ya se unió. Ahí acepté. Ahí estamos. Muy buenas tardes. Aquí para que se me vea la cabeza. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, con mucha expectativa. Vamos a intentar que esta interacción pueda resultar de muchísima utilidad para todas aquellas personas que resuenan con este tipo de información. Maravilloso. Mira, yo estaba recién comentándole a la querida comunidad. Bueno, primero, gracias por estar aquí, porque la verdad es que queremos aprender. Somos una comunidad que está iniciando, se inició en el año 2020, en pleno proceso pandémico. Sí. Somos activadores planetarios y en ese momento, ya que no podíamos viajar ni movernos por el mundo, lo empezamos a hacer a través de las redes y se formó una red muy bonita que fuimos aprendiendo, conociendo también mucho de los temas, no solo de espiritualidad, sino que también de ciencia, de filosofía y, y de nueva medicina consciente también, que tuvieron varios médicos estos médicos de la nueva conciencia, entregándonos también su voz, entregándonos también sus conocimientos desde todo tipo de las áreas que nosotros queríamos conocer, porque estamos también entrando a una nueva era, estamos también entrando a todo lo que tiene que ver con las nuevas formas que tenemos que ir aprendiendo de educación, de política, de salud, no sé si de religión, pero ya de más hacia el interior, hacia conocernos Claro. más un poquitito. Así que bueno, estamos súper contentos de poder tenerte el día de hoy, mi querido Tito Figueroa. Bueno, para quien no lo conozca, él nació en Venezuela, pero vive actualmente en España. Es investigador y divulgador en el área de la epigenética. Te vamos a preguntar
todos los detalles, y la psiconeuroinmunología. Ahí me aprendí bien esa palabra, que es un poquito difícil de pronunciar, y cómo esto se investiga que a través de los estados psicológicos en el fondo, influyen en el sistema inmune para crear una enfermedad y a la vez también ver la posibilidad también de autosanación o autorregulación. Así que te dejamos el espacio para que nos cuentes todo, primero de ti, queremos conocerte también un poquitito, cómo comenzaste en esta área de investigación y cómo se fue abriendo también estas puertas para que nos puedas entregar todos estos conocimientos que también me imagino que se han ido poniendo a prueba con resultados muy satisfactorios. Así que bienvenido a nuestro espacio Voces Unidas, mi querido Tito Figueroa. Muchísimas gracias, Carol, por esta invitación tan interesante. Y me resulta bastante relevante el hecho de empezar precisamente por lo que tú decías. A partir de esta situación pandémica que vivimos, que por lo menos para nuestras generaciones fue completamente atípica, fue algo que no habíamos vivido. Se supone que en el pasado sí hubo, pues, mucho de esto. Hubo un antes y un después, o sea, muchísimas personas definitivamente despertaron, ¿no? Entre otras cosas, hubo varios factores. A pesar de la censura, digamos, muchos divulgadores aprovecharon para hacer un llamado a ese despertar de la conciencia. Pero por otra parte, la gente también pudo tener un botón de muestra y poder como enfrentarse a una realidad que antes desconocían. Y es que definitivamente, independientemente de todo lo que debemos agradecer a la medicina convencional, que ha hecho muchas cosas y que todavía las sigue haciendo y las seguirá haciendo, porque hay que dignificarla y edificarla, por supuesto que sí, pero independientemente de eso, esta medicina convencional está, digamos, al servicio de una industria, ¿no? Y una industria se comporta como una industria, tiene ciertos intereses, tiene ciertas características que la definen como industria y eso mucha gente lo entendió a partir de la pandemia, porque bueno, hubo toda una cantidad de irregularidades que en todo momento favorecían a la industria en detrimento incluso de las masas, en detrimento del colectivo humano. Y la gente logró verlo. Por supuesto, una industria, por ser industria, se va a manejar siempre en términos de comercialidad, es decir, en términos macroeconómicos. La industria, por ejemplo, quiere clientes, la industria quiere clientes recurrentes y mucha gente empezó a darse cuenta que definitivamente el enfoque de la industria va más hacia crear una clientela recurrente que hacia realmente curar la causa primigenia de lo que pudo haber provocado, por ejemplo, una enfermedad. Porque si yo te curo la enfermedad, entonces te pierdo como cliente. Entonces, como industria, prefiero enfocarme, orientar mis investigaciones, mis esfuerzos, mis inversiones, mi dinero en cómo ayudarte a resolver un poco los síntomas, aliviarte el impacto de la enfermedad, pero no necesariamente a curarte. ¿Ves? Y lo vimos incluso con el pinchazo, que hasta 3, 4 y 5 veces, porque no fue creado con la tecnología de siempre, la que nosotros recibíamos cuando pequeños, que nos pullaban una vez y prácticamente con eso ya bastaba de por vida, porque lo que hacía Sí. era simplemente como estimular al propio sistema inmunitario a que creara los anticuerpos que se iban a enfrentar a ese tipo de microorganismos. En este caso no, son unas instrucciones genéticas, etcétera, toda una tecnología experimental que resultó no ser tan eficaz como aquellas que nos ponían a nosotros. Entonces la gente empezó a darse cuenta que había cosas un poco como irregulares y eso generó un antes y un después. La gente empezó a despertar, empezaron a caerse un montón de digamos, ah, paradigmas, ¿sabes? Que estaban allí preponderando y la gente ahora, hoy en día, sabe que por un lado, pues esta industria, a través de la medicina convencional, va a ayudarle, seguramente sí, en el diagnóstico, seguramente en el alivio
de los síntomas, etcétera, pero ahora la persona tiene como un nivel de conciencia superior que le permite saber que también puede implicarse, puede tener un papel activo, protagónico en la búsqueda de la sanación de la causa que generó esa consecuencia que llamamos enfermedad, bien sea por la alimentación, bien sea por corregir algunos hábitos en su estilo de vida, en la parte emocional, o porque la persona empieza a vincularse con estas investigaciones de psiconeuroinmunoendocrinología, de epigenética, etcétera. La persona promedio ya está empezando a buscar alternativas que le permitan ya no solo seguir adelante con los tratamientos que deben hacerse, los tratamientos del especialista, etcétera, eso debe seguirse haciendo, pero implicándose protagónicamente para buscar una curación real y no solo los paliativos que lo que hacen solamente es reducir el impacto de la enfermedad, controlar la enfermedad, más no curarla. Entonces, digamos que estamos en eso. Y Tito Figueroa no es más que una persona común y corriente que por gracia ha tenido algunas remisiones espontáneas en su vida y en algún momento entendí que eso tendría que tener algún significado o alguna razón. No creo que el hecho de que yo haya pasado por estas experiencias, que al principio son bastante duras, pero que uno las logra superar promoviendo los propios mecanismos de autocuración, sean solo como algo exclusivo de mí, sino que definitivamente, porque yo no divulgar información, porque yo no estimular a las personas a que busquen, a que investiguen, a que lean, a que puedan relacionarse con este tipo de información, porque en la medida en que más conocemos y más tenemos estas referencias que nos permiten precisamente validar esta capacidad que tenemos, en esa misma medida somos más capaces de promover epigenéticamente estos mecanismos biológicos de autorreparación. Entonces, eso es lo que hago. Sí, Tito, en idioma muy simple. Yo estuve, bueno, buscando también, porque nosotros somos siempre buscadores, andamos siempre buscando Claro. poder autorregularnos. Sin embargo, estas programaciones que tenemos desde siempre, la programación de la salud, la programación de la alimentación, la programación eh, de todo, es muy difícil poder salir de ahí porque es como un mandamiento, es como la salud es un Claro. mandamiento hoy. Entonces, de alguna manera, la persona que pasa una enfermedad y que logra comprender que detrás de esa enfermedad hay una emoción eh, y no solo llegar a al síntoma, sino que ver la causa del por qué se generó eso, cómo poder, en idioma muy simple, para que las personas puedan comprender esta parte que yo estoy diciendo de esa emoción que de alguna manera, y puede ser a lo mejor ni siquiera una emoción de esta vida, a lo mejor se trae a lo mejor de otra vida o genéticamente también a través de los genes de los padres, por ejemplo, abuelos. Claro, todo es información, ¿verdad? Entonces, el tema de la enfermedad es absolutamente multifactorial, es sumamente complejo, ¿no? Son muchos factores los que pueden estar incidiendo y generar un resultado, y ese resultado le llamamos enfermedad a partir de ciertos síntomas y ciertos signos. Entonces, tú mencionaste, por ejemplo, las emociones. Hay gente que le cuesta creer que las emociones pueden generar alguna enfermedad, y la realidad es que sí, porque nuestro cuerpo está completamente integrado, es una interconexión absoluta, hay mecanismos realmente sofisticados de interacción entre todas nuestras células, ese tejido celular de billones y billones de células que están intercomunicadas, que además por medio de ciertas moléculas de señalización celular también pueden estar como conectadas con todo el colectivo, saben que tienen que hacer, digamos, su función individual, pero también su función para con el colectivo. La inteligencia de cada célula es algo muy grandioso y evidentemente que cuando hay en algún aspecto, en alguna dimensión de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, hay un desequilibrio, precisamente por esa capacidad de interacción puede entonces resultar en la pérdida
de un balance, en la pérdida de una homeostasis o una incapacidad para producir esa homeostasis, que sabemos que es una especie de equilibrio, de balance, ¿no? Y a partir de ese momento aparecen los signos y síntomas que luego van a tener una etiqueta. Yo digo que las enfermedades, cada enfermedad en cada persona es distinta. Pero bueno, hay algunas que le ponen el mismo nombre a todas porque tienen ciertas características. Pero para mí, cada diagnóstico es único y exclusivo de la persona, porque así como no se parece nuestra huella digital a la de ninguno, pues lo mismo pasa con cualquiera de las anomalías que podamos presentar temporalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que para aquellas personas a quienes les cuesta creer que una emoción pueda generar una enfermedad, les doy un ejemplo. Nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Nos protege y también contribuye mucho a mantener un equilibrio de un montón de acciones en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros producimos catecolaminas, que son estas hormonas que están acá, que a partir de las glándulas suprarrenales, como cortisol, noradrenalina, adrenalina, etcétera, cuando estas hormonas salen, digamos, a la sangre, aparte de distorsionar el reparto sanguíneo de la misma, aparte de generar toda una cantidad de cambios fisiológicos en el cuerpo, también inmunosuprimen. Es decir, en ese mismo momento hay un mensaje epigenético a partir de la bioquímica, a partir de esas hormonas se convierten en ciertas mensajeras, ¿no? A nivel químico, y ese mensaje interactúa con nuestras células, interactúa además con el ADN, y el ADN, que lo interpreta como una señal epigenética, expresa genes que van a suprimir la respuesta inmunitaria. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un estrés permanentemente, imagínate que hubo una fractura de una pareja o hubo una situación que me generó un resentimiento y yo todos los días del mundo de alguna forma albergo ese resentimiento, lo estoy retroalimentando una y otra vez, sigo ahí enganchado con ese rencor, etcétera, pues todos los días la fisiología, las hormonas van a estar enviando el mensaje de inmunosupresión. Entonces mi sistema inmunitario se detiene y como el cuerpo es tan complejo y siempre está renovándose a partir de lo que llamamos mitosis celular, que es cuando las células empiezan a reemplazarse en células que van muriendo y son reemplazadas por células que vienen a, pues, a renovar esos tejidos. Imagínate por un momento que exista un margen de error en un tejido, por ejemplo, en el hígado o en cualquier tejido. Hay un margen de error en esa mitosis celular, es decir, que algunas células pues vienen con una mutación oncogénica, ¿no? Que es lo mismo que decir una mutación que puede dar lugar a una tumoración. Ok, el sistema inmunitario normalmente tiene la capacidad antitumoral. Esto significa que nuestro sistema de defensas está realmente capacitado a partir de linfocitos, a partir de otros tipos de células, de alguna forma de hacerle frente a esta anomalía y corregirla. Por ejemplo, tenemos unas células que son las NK, las Natural Killers, que tienen la capacidad de ir hacia esas células que han mutado inconvenientemente, que son oncogénicas, que son células tumorales, y estas células NK se adhieren a la membrana como una especie de sinapsis, se le adhieren a la membrana de la célula cancerosa, allí depositan, digamos que inoculan unas citoquinas, unos interferones, unas interleucinas, etcétera, y estas tienen la capacidad de programar, es decir, de promover la apoptosis en la célula cancerosa. La célula cancerosa, entre algunas características que la diferencian de las células sanas, es que no tienen apoptosis, es decir, no mueren. La apoptosis es una especie de muerte programada en las células para poder ser renovadas. Pero como estas células de las que estamos hablando en el ejemplo están en un margen de error del propio cuerpo, normalmente el sistema inmunitario, cuando hay ese margen de error, identifica dónde está el foco de la irregularidad a partir de células dendríticas que pasan como el mensaje y tal, incluso marcan a las células que mutaron inconvenientemente y el sistema inmune inmediatamente activa una respuesta antitumoral, entre otros los linfocitos NK que llegan, inoculan estas citoquinas
y a partir de eso se promueve la apoptosis, se destruye la célula cancerosa y el cuerpo lo resolvió. Y resulta que eso puede pasar todos los días en ti, en mí y en la audiencia que tenemos en este momento, pero no desarrollamos cáncer. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo resuelve. Ahora imagínate que ese mismo margen de error suceda en un momento en que la persona tiene un resentimiento y todos los días está generando a partir de comentarle a otros o a partir de recordarlo y de estar enganchada con esa emoción. Imagínate que genere ese margen de error y que el sistema inmune, pudiendo resolverlo, no lo va a poder hacer porque está suprimido. Entonces ahí se desarrolla el cáncer, porque el cuerpo lo podía haber resuelto, pero no lo ha resuelto porque hay una inmunosupresión. Tenemos el potencial antitumoral, podemos corregir esa anomalía, pero por una emoción no lo hacemos. Entonces ahí hay una respuesta para aquellas personas a quienes les cuesta pensar que una emoción pudiese generar una enfermedad. No necesariamente la emoción genera la enfermedad, pero sí entorpece la capacidad del cuerpo para resolverla, por ejemplo. Claro, inmunosupresión es defensas bajas para que se Eso, comprenda. Ah, eso. en el fondo uno mismo lo puede ver. Yo me voy a poner al lado de la persona que no entiende nada de esto y con un idioma muy básico. Cuando uno pasa una dificultad, una ira, una rabia, cualquier cosa, es como que uno normalmente tiene una energía normal y pasas ese episodio y como que quedas aletargado, quedas en una sensación de letargo, como que no tienes energía, se te va la energía. Ujú. Ahora, volver, inmediatamente se te bajan las defensas en ese momento, porque generalmente, ¿qué sucede? Y yo insto a las personas también a revisar, porque no nos damos cuenta muchas veces. Cuando Claro, claro, claro. baja esto, nos ponemos aletargados como lacios y nos resfriamos inmediatamente. Sí, fíjate que la sabiduría popular en algunos pueblos, cuando alguien tiene gripe, o antes, porque ahora parece ser que eso como que desapareció y ahora tiene otro nombre, ¿no? Pero cuando alguien tenía gripe le decían que tenía una tristeza interna. Mira, Eso es la sabiduría popular, ¿sabes? Y claro, tiene una absoluta relación y es verdad, es verdad. Si tú analizas las veces en que tú tienes este tipo de episodios donde te contagian una gripe, etcétera, porque fíjate que pueden haber 100 personas en un mismo recinto y no todos se contagian a pesar de haber tenido contacto con, digamos, el foco, ¿no? Del contagio, con el emisor principal y tiene mucho que ver la respuesta inmunitaria de cada quien. Y la respuesta inmunitaria de cada quien va a estar directamente proporcional al tipo de emocionalidad que tiene, entre otros factores, porque ya yo decía hace un ratito que esto es multifactorial. Pero si la persona está en ese momento pasando por cierta crisis emocional, pues imagínate que eso va a repercutir hasta el punto que algo que normalmente nuestro sistema inmunológico sería capaz de resolver, nuestro sistema de defensas, pues no lo resuelve y, bueno, se desarrolla los síntomas comunes de esta enfermedad. Pero lo mismo también puede suceder porque ya decía al principio que el cuerpo está de una forma muy sofisticada, interconectado. Pero esa interconexión también implica que lo que me pasa en el cabello lo saben todas mis células, lo que me pasa a todo nivel, pues hay una intercomunicación permanente. Y cuando hay conflictos en alguna dimensión del cuerpo, también se puede traducir en algún tipo de conflicto biológico. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto emocional no resuelto, eso también podría convertirse en un conflicto biológico. ¿Por qué? Porque un conflicto emocional ya per se es un desorden, es una entropía, es algo que perdió el balance. Pues eso va a tener una interacción bioquímica. Lo que las personas debemos entender es que la bioquímica, producto de nuestros pensamientos, producto de nuestras percepciones, de nuestras interpretaciones, esa fisiología, esos neurotransmisores, esos neuropéptidos, etcétera, son mensajeros químicos. O sea, la mensajería química del cuerpo para interconectarse y comunicarse es a través de la química. Por lo tanto,
si mis pensamientos son de odio, de rabia, pues esa información llega a todas mis células. Si mis pensamientos son de entusiasmo, de euforia, también esa información llega a mis células. Si yo me deprimo, esa información llega a mis células. Y adivina qué, si yo me deprimo, mis células también se deprimen. Si yo me empodero, me lleno de entusiasmo, pues mis células también. Entonces hay una permanente conexión allí y además hay como una sinergia, ¿ves? Las células que son como unidades de conciencia del propio individuo, o sea, una célula mía basta para clonarme, una célula tuya basta para clonarte enterita, tiene toda la información tuya tal cual como un fractal de ti, así como una gota del mar tiene toda la información del mar, pero en una escala pequeña. Bueno, la célula reproduce en micro lo que te sucede en macro. Por lo tanto, sí hay una repercusión. Ahora, no significa que todo el que está enfermo es por temas emocionales. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, en que me digan, no, si tiene Alzheimer es porque la persona no se sentía en el lugar donde, si tiene tal cosa, si tiene dolor en las rodillas es porque la persona es inflexible, si tiene dolor en la garganta es porque no se atrevió a decir algo. No, no, yo tampoco llego hasta allá, porque entiendo la naturaleza plurifactorial de las enfermedades. Son muchos factores, no podemos llevarnos por uno solo. La propia alimentación hoy en día, que está tan deformada por una industria, que por cierto es prima hermana de la industria farmacéutica, que es la industria alimentaria, esa alimentación también está haciendo estragos en nosotros, porque nos hemos habituado a comer comida que no es comida. Es comestible, pero no es la alimentación adecuada para nuestro cuerpo. Entonces hay una paradoja. Si tú le preguntas a cualquier persona si le pondría aceite, por ejemplo, de comer, aceite vegetal al motor de su vehículo, te va a decir que no, porque es una persona sensata. Le preguntas si le pondría Coca-Cola a su combustible, a su tanque de combustible, te va a decir que no, ¿verdad? Porque es una persona sensata que dice, no, yo quiero cuidar el motor y el estado de mi vehículo, de la máquina que está ahí, que me permite trasladarme. Sin embargo, no tenemos la misma conciencia para nuestro vehículo más importante, que es nuestro cuerpo, que es nuestro avatar. Entonces, sí, lo llenamos de sustancias para las cuales nuestro cuerpo no está diseñado, solo porque nos acostumbramos a verlas en el supermercado, a recibir información a través de los medios de comunicación como publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día estamos más enfermos que nunca. De hecho, nunca antes había habido tanto cáncer, nunca antes tantas enfermedades crónicas, entre otras, por también la alimentación, porque cada vez que comemos, esas moléculas que están entrando al cuerpo no son compatibles y nuestro cuerpo no las entiende, y eso ya va alterando per se al propio sistema inmunitario y ya va creando anticuerpos porque no entiende esas moléculas. Nosotros creemos que es comida, pero no necesariamente es comida. Y bueno, las tres enfermedades que en este momento están liderando, digamos, las tasas de mortalidad, que son enfermedades coronarias, el cáncer y la diabetes, las tres son resultado de un estilo de vida, sobre todo de lo que comemos. Entonces no será por casualidad. Y Tito, cuéntame una cosa. Bueno, estaba viendo también, y eso me pareció formidable, que cuando la epigenética dice, o se ha estudiado, o se ha ido más allá, de que cuando tú cambias tus hábitos y sanas, no solo te sanas tú, sino que sanas a tus generaciones venideras, tus hijos, tus nietos. Sí, sí, es muy interesante porque aquí tenemos que clasificar la información de la siguiente manera. Anteriormente, la biología tradicional, la convencional, la ortodoxa, pensaba que nuestros genes eran inamovibles, ¿no? Entonces nacíamos con ciertos genes y esos genes podían portar cierta información y estábamos de alguna manera condenados a padecer las enfermedades que habíamos heredado por medio de estos genes de nuestros antecesores. Eso se pensaba anteriormente. La epigenética, que es el estudio precisamente de la expresión genética y de los medios mmm, mediante los cuales
esta expresión genética puede dinamizarse, nos dice que no, los genes no son rígidos, los genes no son inexorables, también pueden encenderse y pueden apagarse. Nuestros genes son tan dinámicos como el día a día de nuestras vidas. De hecho, muchas de nuestras interacciones van a tener una repercusión en nuestros genes. La alimentación tiene una repercusión en nuestros genes. Nuestras emociones, sentimientos, lo que hablamos, lo que interpretamos, la forma como significamos lo que sucede, todo eso va a tener un impacto en nuestros genes. Entonces, a través de los grupos metilos, por ejemplo, la modificación de histonas, etcétera, que son unos procesos más o menos complejos que están relacionados con el ADN, más allá de meternos en aguas profundas, todo eso va a tener un impacto en qué, Carol, en qué genes se encienden y en cuáles genes se apagan. ¿Esto qué significa? Que se pueden encender genes que traen la información de una enfermedad heredada. Sí, se pueden encender, pero también se pueden apagar. Con lo cual, la epigenética, epi significa por encima de, es un prefijo, por encima de la genética. La epigenética, ese estudio nos dice que los genes, digamos, los cambios epigenéticos son reversibles. Hay una posibilidad de reversión epigenética, con lo cual, si hubo una expresión génica inconveniente, también puede haber una reversión epigenética. Y una vez que esa reversión epigenética se ha consolidado, mi generación siguiente, o sea, la que me hereda parte de mis genes, puede ya llevar ese gen modificado. Así como Qué yo pude haber heredado un gen con una información oncogénica, por ejemplo, pero que por mi epigenética, por mi forma de incidir, de influir en mi ADN, que es nuestra inteligencia biológica, logré revertir esa mutación inconveniente, resulta que las próximas, o por lo menos mi generación inmediata, podría ya recibir esta nueva información. Entonces estaría contribuyendo también para que mis hijos y así sucesivamente no tengan que padecer la enfermedad que yo pude haber padecido también, porque hubo una epigenética, o sea, prevaleció sobre la genética. Y eso es la gran y buena noticia precisamente. qué fantástico. Eh, o sea, hay esperanza. Hay Claro, esperanza. porque estos cambios epigenéticos pueden ser heredados además a través de la división celular. Entonces ya se van, toda esa información se hace más importante, se hace más grande. Ya, y ahora cuéntanos por dónde pasa todo esto. Me imagino que es como integral también, es emocional, de hábitos, de alimentación, ejercicio, Claro, meditación, no sé, ¿por dónde va? sí, digamos que los cambios epigenéticos, como yo decía, la alimentación puede convertirse en señales epigenéticas. Nuestros sentimientos también, emociones y sentimientos. Digamos que las emociones son como lo que genera el cuerpo a nivel de fisiología a partir de un estímulo. Y el sentimiento es lo mismo, pero ya cuando, digamos, se preserva en el tiempo, o sea, que se hace ya Un como, hábito. sí, como se perpetúa, ¿no? Es decir, que yo me puedo entristecer por una noticia y eso es una emoción, la tristeza. Pero si yo me quedo enganchado a esa noticia y no la supero, no le doy una, digamos, una interpretación distinta, si no logro resignificarla, entonces me puedo quedar enganchado ahí y ya luego esa tristeza empieza a perpetuarse y se puede convertir en una depresión. Ya eso es un sentimiento. Ya eso es un sentimiento porque se queda a través del tiempo. Estas emociones al final son químicas, son neurotransmisores, son neuropéptidos, son sustancias, son moléculas que llevan información. Por eso se llaman neurotransmisores, porque transmiten una información a través de todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Y a través de nuestras neuronas también, ¿no? A partir del hipotálamo podemos producir este tipo de neurotransmisores y también, por ejemplo, nuestras glándulas endocrinas pueden producir hormonas, etcétera. Entonces, lo que hay que entender es que esa química se transforma en una mensajería. Y esa mensajería puede entrar acaso a las células, estamos formados por billones de células, puede entrar
ese mensaje, esa mensajería química, ¿puede entrar a la célula? La respuesta es sí. ¿Por dónde? Por unos receptores que tienen las células. Esos receptores se pueden llamar, por ejemplo, neuropeptídicos. Entra la información allí. ¿Y para qué entra la información allí? Para interactuar con el ADN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es nuestra inteligencia biológica. El ADN tiene los planos de nuestra arquitectura genética. El ADN nos diseñó desde cero, célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano. Toda esa información estaba allí cuando tú estabas recién fecundada por papá y mamá y eras un cigoto. Quien dictamina que esa célula debe dividirse en dos fue el ADN. El que dice que esas dos células ahora tienen que subdividirse en cuatro es el ADN. Aunque esas cuatro células que eras tú en formación eran idénticas a nivel genético, tu ADN tuvo la inteligencia suprema y a su vez la supremacía para llevar a cabo un proceso multicomplejo que es la diferenciación y logró guiar a unas células para que se empezaran a convertir en tu corazón, otras en tu cerebro, otras en tus arterias, otras en tu sistema nervioso, otras en tu tráquea, otras en todo lo que te compone. Son billones y billones de células intercomunicadas. ¿Quién dirigió toda esa orquesta, esa sinfonía? Pues el ADN. El ADN es tu inteligencia biológica, el ADN es, digamos, donde reside ese potencial que si pudo diseñar al cuerpo por completo, ¿por qué no te hizo tres ojos? ¿Por qué solamente dos? ¿Por qué tus brazos crecieron hasta cierto punto y no siguieron creciendo 2 y 3 metros? ¿Por qué tienes dos piernas y no cuatro y no cinco? ¿Por qué? Todo eso lo orquestó el ADN y lo sigue orquestando, porque hoy en día tu corazón está latiendo miles de veces por día, miles de millones de veces en toda una vida, y es gracias al ADN que está allí, que está siempre como llevando las pautas para que éstas se pongan en marcha. Imagínate lo complejo que es lo que sucede en tus mitocondrias a través de las sustancias y los nutrientes que llegan a las células, y las mitocondrias son capaces de generar adenosín trifosfato, que es nuestro sustrato energético, nuestro sustrato vital. Todo eso, todo lo que sucede en el cuerpo, que es tan ultra sofisticado y magnánimo, lo está guiando el ADN. Entonces, esa es tu inteligencia biológica. Y hoy sabemos que en virtud de mis pensamientos, de mi, escucha bien, intención, intención contundente, intención con certeza, esa intención fuerte y empoderada, esa intención también se traduce en una bioquímica, en una fisiología, que cual mensajería química también va a llegar a las células, también van a entrar por los neuropeptídicos, también van a interactuar con nuestra inteligencia biológica, que es el ADN, y nuestra inteligencia biológica va a interpretar el mensaje y va a expresar genes que mediante proteínas pongan en marcha lo que esté relacionado con esa intención. Así como te decía que si tú te deprimes, pues todo tu cuerpo se deprime porque tu ADN va a empezar a expresar genes conforme a esa depresión. Pues lo mismo, si tu intención es poner en marcha, promover mecanismos de autorregulación, de autorreparación, esa mensajería química también deriva en señales epigenéticas que interactúan con el ADN, y el ADN puede expresar esos genes que pongan en marcha esa reparación. Y esa es la grandeza que está detrás de la epigenética. ¿Ves? La ciencia también ha abrazado la epigenética, pero claro, la ciencia está, bueno, vamos a separar los conceptos. La ciencia que está financiada por la industria farmacéutica también está, digamos, sacándole el máximo provecho a la epigenética, solo que ellos son los que están creando estas señales epigenéticas a través de ciertas moléculas y de ciertas técnicas. Lo que no nos enseñan, porque a ellos no les interesa, porque ellos son una industria, es que nosotros también tenemos la capacidad de generar señales epigenéticas. Eso es lo que no nos van a enseñar. ¿Pero por qué? ¿Porque son malos? No, sino porque ese no es su enfoque. El enfoque de la industria es cómo yo te creo un tratamiento, cómo yo te creo un medicamento o algo que te ayude y que tú me lo compres. Esa es la función de una industria. Si nuestra salud no estuviera en manos de una industria,
Si fuera una institución sin fines de lucro, una institución completamente imparcial, entonces las cosas serían distintas. Pero eso no es así, porque aquí hay fondos de inversiones como BlackRock, como Vanguard, que son los mismos fondos de inversiones que están detrás de la industria alimentaria, que son los fondos de inversiones que están detrás de la industria armamentística, la que crea así fusiles, la que crea tanques de guerra, aviones de combate, todo eso, son los mismos fondos de inversiones que están detrás de los medios de comunicación como este, que nos está permitiendo con cierta censura que podamos comunicarnos, están detrás de todo. ¿Ves? Por eso, ellos su enfoque va a ser un enfoque que pueda, de alguna forma, generar un retorno a quienes invirtieron el dinero, a los inversores, a los que están detrás de los fondos de inversiones. Entonces no les interesa que el ser humano, o por lo menos no se van a meter en eso, no va a ser su enfoque, que el ser humano aprenda a promover epigenéticamente su puesta en marcha de su autocuración. No porque sean malos, repito, es porque es una industria. Pero si hay sectores de la ciencia independientes, sin conflicto de intereses, sin fines de lucro, de manera imparcial, que sí han estudiado esto para nosotros y son nuestros referentes precisamente. Y eso es lo que yo, o a ellos es que yo estudio y es lo que trato de divulgar. Genial. Mira, voy a pedirle a las personas, active recién los comentarios para que te pudieran ver bien. Si tienen Ah, que tú alguna lo habías pregunta, desactivado, sí, lo ¿no? había Claro, desactivado para que te yo puedan decía, qué ver, raro que no se ve movimiento, que no se... Claro, pero, claro, claro. pero ahora ya los activé para que alguien si tiene que hacer alguna, cómo Sí. contactar y aprender esas técnicas. Bueno, hay una versión preliminar de mi curso en titofigueroa.com. No tienen que poner email ni nada. Ahí llegan directo a una versión que es más pequeña, una versión gratuita, ¿no? Ahora, hay libros espectaculares, como por ejemplo este, Supergenes, de Deepak Chopra y Rudolf. Este señor, estos señores aquí, este es un libro bastante grueso, es un ¿Sí? libro que es pura epigenética, entonces es una maravilla. Entonces yo no digo que tienen que aprender directamente con Tito Figueroa, hay mucha información, Petrovich Garyayev, el mismo Bruce Lipton, Lynn Zagar, que nos habla un poco de la epigenética, pero a través de las investigaciones que ella ha hecho, incluso a partir de la misma física cuántica, y ella logra integrar todo eso. Vladimir Poponin, Glenn Rain, hay muchos referentes, el mismo Joe Dispenza, ¿no? Pero bueno, Tito Figueroa tiene un curso que en una modalidad gratuita en titofigueroa.com, que yo lo que hago es simplemente estudiar estos grandes referentes y compartir esa información. Fantástico. Poder transmitir también en un lenguaje que las personas podamos comprender, porque no Mm, siempre se puede claro, comprender el lenguaje de la medicina. Es que esto que estamos compuestos, este cuerpo es una cosa fantástica, o sea, una cosa maravillosa, increíble. Cuando te ponías a contar desde una célula que se empieza a dividir y dónde, o sea, esas preguntas también poder escucharlas, verlas, imaginar claro. cómo se... Es fantástico, es maravilloso. Tenemos un cuerpo perfecto y bueno, queremos también, te queremos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacer. Yo quisiera Cuenta, decir algo con respecto a lo que tú acabas de mencionar. Para muchas personas, como no les resulta familiar escuchar esto, reaccionan con incredulidad, pero no es porque sean escépticas, sino porque como no es una información que les resulte familiar, entonces les incomoda. ¿Por qué les incomoda? Bueno, porque no tienen las referencias necesarias como para que pueda encajar en su neurología, en su cerebro, en su intelecto esto. Una vez que conocen la información, entonces ya les encaja todo. Pero un ejemplo que yo siempre les doy es el que tú acabas de mencionar, y es, ¿por qué te cuesta creer que el cuerpo pueda tener un potencial autorregulador, reparador, sanador? ¿Por qué? Si lo difícil ya lo hizo. Lo difícil era crear los riñones. Lo difícil era crear el hígado. Lo difícil era crear el cerebro, un computador biológico excelso. Lo difícil era crear un corazón. Lo difícil era crear toda esta maravilla de billones y billones de células todas interconectadas. Ya lo difícil, ya lo hizo el cuerpo. ¿Qué es más fácil? ¿Crear un riñón desde cero o repararlo? ¿Crear un hígado desde cero o repararlo? Lo fácil es repararlo. Ya lo difícil
Hay personas que dicen, no, que es un milagro. Bueno, sí, le puedes llamar un milagro. De hecho, la creación de un ser humano es un milagro. O sea, Exacto. desde el mismo, de, una, de dos células a billones de células con esta tan impresionante sofisticación, con este sustento, con esta organización. Eso es un milagro. Y perfecto más encima. Claro, claro. Claro, algunos más perfectos que otros, ¿verdad? Porque bueno, por lo menos hay muchos por allí que son mucho más perfectos. Ya quisiera yo tener un poquito de Ricky Martin o de Brad Pitt, pero la verdad es que igual en cuanto a, estoy bromeando, en cuanto a sofisticación, claro que es algo perfecto. ¿Que tiene un margen de error? Sí. ¿Que tiene cierta fragilidad? Sí. Sí. Precisamente por eso es que debemos versarnos en estos temas, para que para que empecemos a comer con responsabilidad. ¿Sabes? Darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo realmente necesita. No lo que me apetece porque tengo Candida albicans en el cuerpo sobrecrecida y lo que me genera es deseos compulsivos de comer carbohidratos refinados, no, no, sino sobreponerme a eso y comer lo que mi cuerpo necesita independientemente de que yo tenga antojos. ¿Lo ves? Que si necesito hacer ejercicios aunque me dé pereza hacerlos. Si tengo que llevar sol de una forma inteligente, de una forma conveniente, gradual, pues hay que llevarlo. Si hay que estar descalzos en la naturaleza, aunque sea media hora al día, hay que hacerlo. Es decir, incorporar todos esos hábitos que van en conformidad con lo que nuestro cuerpo necesita. Eso es un acto de madurez, es un acto de trascendencia, es un acto que por lo general lo incorporan las personas que han pasado por un desafío de salud y toman conciencia de ello. Pero ¿sabes qué sería bonito, Carol? Que las personas no tengan que pasar por un cáncer o por una diabetes o por una hipertensión para poder hacer estos cambios, sino empezar a hacerlos mucho antes. Y creo que cada vez hay más personas que lo están haciendo y eso yo lo celebro, por supuesto. Maravilloso. Mira, hay un par de preguntitas antes de ya de Ujú. nuestra maravillosa charla. ¿A dónde se me fue? Aquí está. De ella es Marisol. Dice, saludo para ambos. Cuando tenemos depresión, nuestro cuerpo está en modo defensa y escape, que finalmente es una respuesta química que se mantiene más tiempo. ¿Cómo salir de ese cóctel y químico, de ese cóctel químico? Claro, es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Pero lo primero es entender, digamos, que lo que yo estoy experimentando es producto de una fisiología y no producto de una realidad. Un ejemplo, una persona está deprimida, muy deprimida, está en una crisis, está al borde, por ejemplo, de un suicidio, ¿ok? Esta persona es atendida, le inoculan un pepinazo, valga el término jocoso, un pepinazo de serotonina, y esa persona se siente bien, se llena de bienestar. Uh-huh. Unos minutos antes se quería quitar la vida, unos minutos después se siente bien. Si le ponen más serotonina y un poquito de dopamina, hasta entra en euforia. Una euforia, ¿ok? Pero luego esa serotonina baja, esa oxitocina baja, esa dopamina baja y la persona vuelve a entrar en depresión. ¿Las circunstancias han cambiado? No, son las mismas. ¿Qué ha cambiado? La bioquímica en su sangre. Cuando ya entendemos que lo que estamos sintiendo es producto de la fisiología que en ese momento está operando en mi cuerpo, ya tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas confunden lo que sienten y lo que interpretan de lo que sucede con la realidad. Y no, no es lo mismo lo que interpretas tú en un estado de depresión sobre una circunstancia que lo que interpretas tú en un estado de euforia de la misma circunstancia. En un Claro, estado de depresión, la mejor de las noticias puede no hacerte nada. Uh-huh. Y en un estado de euforia, la peor de las noticias la puedes llevar muy bien, porque la química es distinta. Por lo tanto, una vez que tenemos autoconciencia, esto significa que yo entiendo que lo que estoy sintiendo y lo que estoy interpretando de la realidad no es la realidad, sino que está siendo matizada conforme a mi fisiología. A partir de ese momento ya tengo una ventaja,
porque ya yo digo, bueno, ok, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro, es muy duro lo que estoy experimentando, pero comprendo que no es la realidad, que lo que estoy interpretando no es real. Bueno, las mujeres tienen un poquito más de experiencia en esto porque saben que, por ejemplo, hay ciertas impregnaciones hormonales en ciertos picos del mes, en ciertos días, que en esos días están más sensibles, no todas, pero sí pueden estar más sensibles, más irritables, o que están casi que lloran por todo. Y las circunstancias son las mismas de siempre, pero en esos días todo lo perciben distinto. Luego su fisiología se normaliza y ya vuelven a ser como siempre. Entonces, ahí hay una prueba de que lo que interpretamos no siempre es la realidad, sino que ya viene de alguna forma contaminado con la fisiología que estamos en ese momento produciendo. Una vez que entendemos esto, que tenemos autoconciencia, entonces viene el paso 2. Primero autoconciencia, segundo autodominio. ¿Qué llamo yo autodominio? Ok, voy a empezar a resignificar lo que me sucedió. ¿Qué es esto que yo lo estoy viendo como catastrófico? ¿Cómo le puedo sacar a esto una ventaja? ¿Cómo puedo convertirlo en un recurso? ¿Cómo puedo resignificarlo directamente? En la medida en que empiezas a encontrar perspectivas que antes no estabas viendo, también van a repercutir en tu fisiología y lo empiezas a ver todo distinto. No es fácil, pero se logra porque yo mismo lo he vivido. Y empiezas a reinterpretar esas cosas que antes te estaban agobiando, le empiezas a reinterpretar, le empiezas a dar una connotación distinta y eso va a repercutir en tu fisiología. Y luego, por el mismo trabajo del autodominio, mira, desde ver películas que te den risas, leer chistes, o sea, ser tú quien promueva una fisiología distinta y no dejarte arrastrar por ella. Eres tú quien la promueve y eso le va dando también al cuerpo, quiero dar un dato final, pero eso le va dando al cuerpo una información sobre quién manda y sobre quién es el que puede orientar la fisiología. Ahora, hay algo muy importante, parece mentira. En circunstancias adecuadas y con mucho cuidado mirar al sol. Por ejemplo, el sol cuando está amaneciendo, cuando está apareciendo, en esos minutos, uno puede mirar el sol y no te hace daño. Yo lo hago a diario siempre. Cuando lo miras, cuando sale, y lo miras cuando ya está ocultándose. Sí. Esas franjas, esos espectros, no son dañinos para el ojo. Ujú. Si te arde un poquito, ya no puedes verlo. Si tú lo puedes ver y no te arde, es porque está bien. No te está picando nada, es porque está bien. Mira qué pasa, que hay una relación importantísima entre las células fotorreceptoras de nuestra glándula pineal y la metabolización de serotonina. Una persona que está deprimida por lo general tiene sus niveles de serotonina bajos y claro, bien sea por recaptadores de serotonina o lo que sea, pues logran con su medicación más o menos tener un cierto tiempo con cierta serotonina. Pero también podemos promoverla de forma natural. Y la glándula pineal, que es un transductor, como transductor puede convertir un tipo de sustancia o un tipo de energía en otra cosa. Por lo tanto, se ha comprobado que cuando la persona mira el sol todos los días, en la mañana y en la noche, o sea, cuando lo puede ver, resulta que eso va estimulando esa capacidad, ese potencial transductor de la glándula pineal y la glándula pineal empieza a producir más serotonina, incluso va a producir más dimetiltriptamina, etcétera, y esa serotonina va a ser más endógena, por lo tanto va a ser mucho mejor que la serotonina que puede venir de forma sintética o que está siendo promovida de manera, digamos, forzada. Aquí no, aquí empieza a producir endógenamente gracias a nuestra glándula pineal, gracias a la especie de fotosíntesis, vamos a hacer la comparación metafórica, esa fotosíntesis que hace la propia glándula pineal y que empieza a promover esta producción de serotonina. Entonces, eso es una forma también de ir saliendo de la depresión. Fíjate que en países oscuros, en las épocas más oscuras de países, por ejemplo, del norte de Europa, etcétera, las personas tienden a deprimirse muchísimo. No por casualidad, países como Suecia, como Suiza, perdón, etcétera, tienen un índice elevadísimo de suicidios.
siendo países en donde la gente tiene libertad financiera, la gente es bonita, el país está perfecto, todo es bonito, todo funciona y sin embargo la gente se suicida. ¿Por qué? Por la falta de de sol. la energía fotónica. Entonces, esto nos da una pista sobre lo que estoy diciendo. Exacto. Mira, hay otra pregunta. Yo creo que esto se puede alargar eterno, pero ya es la última. Dice, y me dice, hola, tengo artritis, cambié mi alimentación a una en base a plantas sin carne, desintoxicó mi cuerpo, practico meditación, sin embargo no cede la inflamación en las rodillas. ¿Qué puedo aplicar para ayudar? Bueno, yo tengo dentro de mis estudiantes, tengo un caso de una artritis grado 4 de 40 años, de artritis, un señor mayor, de nombre Alberto Catalá, que él hace como un mes y medio, 2 meses, fue declarado, dado de alta oficialmente por su reumatólogo. Le dijo, señor Alberto, nunca pensé que yo le iba a decir estas palabras, pero en primer lugar usted está dado de alta y en segundo lugar le tengo que retirar la medicación. O sea, imagínate. Pero él no dejó la carne. En el caso de él no dejó la carne. Eh, yo sé que con respecto a la carne hay toda una cantidad de información. Sé que no a todo el mundo le viene bien la carne, así como no a todo el mundo le viene bien una dieta vegana. Yo que fui vegano 7 años y ahora soy keto, yo mismo lo pude comprobar en mi propio cuerpo. Mi cuerpo funciona mejor con comiendo carne que comiendo vegano. ¿Ok? Yo lo comprobé, particularmente mi cuerpo. De hecho, cuando yo era vegano tenía el ácido úrico elevado. Y eso que no comía carne. ¿Por qué? Por las purinas que venían en las legumbres, etcétera. Y además las lectinas que vienen en las legumbres y en cereales, etcétera. ¿Qué es una lectina? Es una sustancia propia del mismo sistema inmunitario de la planta. La planta no quiere que te la comas y como no quiere que te la comas, como ella no puede salir corriendo, ella desarrolla su propio sistema inmunológico y genera unas lectinas, que son unas moléculas que se van a unir a moléculas de carbono, etcétera, bueno, que hacen una cosa en tu cuerpo y te promueven la inflamación. Por eso siempre que comemos legumbres nos inflamamos y lo vemos como algo normal. No, no Sí, es normal. Si te inflamas aquí, te inflamas en todas partes. Solo que lo estás viendo aquí, pero también te estás inflamando el cerebro, también te estás inflamando las articulaciones, etcétera. mira, Entonces, en el caso del señor Alberto, no fue así, al contrario, él lo que dejó fueron las harinas, los azúcares, los carbohidratos, los cereales, eso fue lo que él dejó. ¿Ok? Y bueno, estuvo trabajando con mi sistema o lo seguirá haciendo, me imagino, con los protocolos de epigenética, etcétera, a partir de concentración mental, de estados de control mental, etcétera. Pero él lo logró de una forma distinta. Entonces, puede ser que en tu caso sea parecido al mío. Cuando yo comía ese tipo de alimentación, yo estaba inflamado. Y claro, la artritis es un tipo de cuadro autoinmune donde el sistema inmunitario, precisamente producto de esa inflamación, se altera. ¿Por qué? Porque esa inflamación que también sucede en las membranas intestinales es lo que promueve la permeabilidad intestinal, es decir, que las membranas, como se inflama, entonces se separan entre sí los enterocitos, que son las células que conforman esas paredes de los intestinos. Entonces, estas células se separan entre sí y por esos huequitos empiezan a filtrarse sustancias a la sangre que alteran al sistema inmune. Y el sistema inmune empieza a crear anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos que persigan a esas toxinas, que persigan a esas sustancias que están en sangre que no deberían estar en sangre, y algunos de estos anticuerpos empiezan a confundirse y atacan a los tejidos del cuerpo, en este caso las fibras sinoviales de las articulaciones. Y eso se le llama artritis, que el propio cuerpo está atacando a sus articulaciones. Pero es porque hay una inflamación que generó una permeabilidad intestinal. Entonces el problema no está ni siquiera en el sistema inmune, el problema está en el intestino. Si el problema está en el intestino, no es conveniente seguir comiendo cereales, no es conveniente comer avena, no es conveniente comer trigo, gluten, nada de eso, y menos que menos legumbres y todo aquello. Entonces quizás ahí es donde está el tema. Podría bien. ser, Es ¿ok? Podría ser. perfecto poder entonces cada uno ir investigando, Claro, ir probando aquello que le hace bien y si
aquello le hace bien, bueno, seguir y viendo en el tiempo cómo se va modificando. Mira, esta charla fue maravillosa, Tito, te agradezco muchísimo. Por favor, déjanos tus contactos para que las personas se puedan poner, puedan investigar también y puedan ponerse en contacto contigo. Bien, dejaste una página web. También ustedes aquí en la flecha que está arriba, aquí arribita, dice Voces Unidas y Tito. Ahí pinchan y también lo pueden seguir ahí en Instagram. ¿Y qué otra forma de contacto tienes? La mayoría, o sea, me imagino que estás más en Instagram, ¿no? No, no, no. Mi canal fuerte, que tengo ya cerca de 600.000 seguidores, es YouTube. En YouTube. Tito Y Figueroa Oficial, sí, Tito Figueroa Oficial, igual que en Instagram, sí, pero en YouTube. Y es mi canal más fuerte, sí, sí, sí. Y bueno, allí, o también como les decía, titofigueroa.com, allí tienen el curso en su modalidad más reducida, su modalidad, digamos, preliminar, pero es una forma de tener un contacto interesante con la información e iniciarse, ¿no? Y ahí llegan directamente, no tienen que poner email ni nada, sino que titofigueroa.com en el navegador y ya entran completamente. Y maravilloso. bueno, por mi Esta parte, muy agradecido, va a quedar grabada y yo igual la voy a colgar en YouTube y te voy a etiquetar entonces para que puedas también tenerlas en tu canal. por supuesto. Eh, Muchísimas gracias. Más adelante te voy a pedir si puedes volver a estar con nosotros Con para todo cariño, claro. conociendo un poquitito más, que las personas también puedan hacer preguntas eh, entre todos y podemos ir cambiando esta programación que tenemos, que es difícil, pero no imposible. Entonces Claro, tenemos que empezar de a poquitito a poder hacer estos cambios y lo maravilloso es que se puede, o sea, es posible hacerlo. Así que para que sigamos también en esta frecuencia, digamos, de poder vivir estas transformaciones y vivir la epigenética también en la totalidad en nosotros mismos. Así que muchas gracias, querido Tito, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día acá en esta charla. Les pido, por favor, dar me gusta, compartir la charla, porque así llega a más personas. claro. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a ver en una segunda oportunidad. Ojalá que Seguro. podamos coordinar para que nos pueda seguir mostrando también esta parte maravillosa de la espiritualidad que tiene que ver con la ciencia. Así que se unen aquí ciencia y espiritualidad. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Gracias, gracias.